Hola, amados hermanos y amigos. Qué interesante volvernos a encontrar en este espacio que nos permite las plataformas y que el hombre ha hecho precisamente para que se nos facilite la comunicación. Importante pues lo que hace la ciencia de la tecnología. Y nos encontramos en este día para seguir compartiendo la palabra de Dios. Palabra que nos lleva a aprender. Y ese aprendizaje sale de unas enseñanzas que procuramos sean fidedignas en cuanto a la interpretación y el estudio correcto. Queremos ser partícipes de sus conocimientos y que ustedes puedan, a través de estos mensajes, conocer realmente lo que plantean las Sagradas Escrituras y, por supuesto, que las practiquen. En este día quiero compartir un tema que he titulado La recompensa por servir a Dios. Dios ve a sus siervos y los ve trabajando en su obra. Y qué bueno cuando el siervo aprendió a ubicarse dentro de las tareas que son necesarias hacer para la divulgación de la palabra de Dios y también para la edificación de la persona cuando recibe tales enseñanzas. Siempre he reiterado que las Sagradas Escrituras forman el carácter del ser humano. Y esto es lo que conlleva a este tipo de estudios, de las cuales al estudiar un tema en la aplicación, buscamos la manera de llevarla al conocimiento de la práctica para que así sea efectiva la palabra de Dios en cada uno de nosotros. Este tema tiene mucho que ver con el anterior, en la que hablábamos de una pareja consagrada a Dios. Les recomiendo, si no ha escuchado el anterior, pues hágalo para que se conecte fácilmente con este. Vamos a seguir estudiando acerca de esta pareja, Zacarías y Elizabeth, una pareja consagrada a Dios que da un buen testimonio de su vida y sirven al Señor. Por eso tiene mucho que ver el título con estas dos personas que sirviendo al Señor, y ya lo vimos, no han podido tener hijos y ya son de edad avanzada. Sin embargo, aquí hay algo muy interesante para conocer, para revisar. Veamos. Dijimos en el estudio anterior que ellos oraban por el que Dios les quitara esas barreras fisiológicas que impedían que fueran padres. Y esa dificultad llamada esterilidad que tenía Elizabeth era el motivo de la oración de esta pareja. El clamor a Dios para que liberara a Elizabeth de la esterilidad era constante, permanente. No quiero añadir al texto bíblico situaciones que no son claras. Sin embargo, puedo decir que esta pareja oraban constantemente, diligentemente. Y no sé si lo hacían por la mañana, a mediodía, por la tarde, y si lo hacían todos los días. Pero es muy probable. El anhelo del corazón de ambos era tener hijos. Y no perdían la esperanza
a pesar que la edad iba avanzando. Eran ancianos. Y esto pues dificultaba mucho más el que fisiológicamente se lograra tener hijos. Por eso oraban al Señor pidiéndole su intervención. Ya esperaban de Dios un milagro, porque no había otra manera o otra alternativa de lograrlo. Vamos a mirar entonces este tema, reitero, la recompensa por servir a Dios. En el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos 11 al 13, habla de la oración contestada. Permítanme leer. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Recordemos, Zacarías está en el templo, le tocó llegar a orar por el pueblo, a encender el incienso y estar un rato en presencia de Dios en un lugar donde había sido preparado para tal acto religioso. Y allí se le presentó un ángel. Y este ángel le da una gran noticia. Las palabras de este ser celestial debieron llegar a los oídos de Zacarías, primero de una manera sorprendente. No lo esperaba. Ni siquiera la aparición de este ser iluminado, de este ser de los cielos, ni tampoco, o mucho menos, que le trajera este mensaje que le iba a cambiar su vida. No temas, porque tu oración ha sido oída. ¡Qué noticia tan importante, tan interesante, tan esperada! Zacarías recibió la noticia que esperaba muchos años antes y que su oración de mucho tiempo atrás era respondida en ese momento. El ángel le anunció que iba a tener un hijo, que su mujer iba a quedar embarazada. Y fue más allá el ángel para decirle que le traía también el nombre de ese hijo. Juan se llamará. He aquí pues a un Dios que escuchó la oración, que respondió la oración y que complació a esta pareja que anhelaban tener un hijo. Aquí podemos hablar de la grandeza de Dios. Aquí podemos hablar de la maravilla que es Dios. Y también debemos hablar de la importancia de la oración constante y permanente cuando necesitamos algo. Todas las oraciones que hacemos, Dios las oye y las responde en el momento en que Él lo considera conveniente. Aquí está Dios diciéndole a Zacarías: tu oración ha sido escuchada por mí, y ahora he aquí la respuesta. Interesante saber que Zacarías recibe esta gran noticia, impactante noticia, anhelada noticia. Eso me lleva a pensar
en varias oraciones anteriores que están contenidas en la Biblia. Quiero mencionar 3 de ellas. La primera, cuando Ana, aquella mujer, venía al templo una vez al año y su oración era: dame un hijo, oh Dios. Y todos los años esta mujer, dice la palabra de Dios allá en Primera de Samuel, que esta mujer lloraba pidiendo un hijo. Era estéril, así como Elizabeth, y pedía un hijo. Y Dios le escuchó y le dio un hijo. Y ella, tan contenta, tan feliz por este hijo, sigue diciendo el texto sagrado que lo entregó al servicio del Señor. Samuel, este niño creció en el templo y se convirtió en uno de los patriarcas al servicio de la casa de Dios. Un profeta tomado por Dios, ofrendado por su madre, al enterarse ella que Dios se lo daba, y entonces ella se lo dio a Dios. Otro caso es el de Ezequías, el rey de Israel. Ezequías recibe la noticia que Dios le va a quitar la vida. Allá en Segunda de Reyes, en el capítulo número 20. Y a través del profeta Isaías, le manda a decir que se prepare porque va a morir. Ezequías se dedica a la oración. Ora al Señor y le recuerda que él ha sido un hombre honesto, justo y que ha hecho las cosas bien delante de Dios. Y no solamente ora, sino que llora sabiendo que Dios le va a quitar la vida. Y pide, no lo dice el texto sagrado, pero pide no morir. Y mientras él está orando, sigue diciendo la palabra de Dios que manda un mensaje Jehová de los ejércitos a Isaías para decirle: tu oración ha sido oída, no morirás. Y no solamente le dice no morirás, sino que agrega Dios que le dará 15 años más de vida. Y aquí otro ejemplo de cómo Dios sí escucha la oración y hace conforme a su voluntad y a su misericordia. Ezequías no iba a morir e iba a tener 15 años más de vida porque oró al Señor para que no lo hiciera. Y otro caso, el de Cornelio. Cornelio es un hombre, dice allá en el capítulo 10 de Hechos, que era un hombre dedicado a la oración, al ayuno, y hacía limosnas a la gente necesitada. Un momento en que Cornelio oraba, se le presentó un ángel para decirle: tu oración ha sido oída por Dios. He aquí cómo vemos en estos 3 casos a un Dios respondiendo las oraciones y respondiéndolas en un momento muy particular, muy singular, respondiéndole a aquellos que han puesto su fe en el Altísimo, aquellos que desean algo especial de Dios, aquellos que reconocen que por su propio esfuerzo, sus propios talentos, su propio trabajo no logran y por eso piden un milagro de Dios. Dios pues responde a la oración. Dios hace milagros aún porque Él es Dios y porque ama y porque es poderoso. Veamos el segundo punto.
Dice el versículo número 14: y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. No solamente les dará un hijo, sino que ese hijo les va a provocar unos sentimientos muy especiales que los hará sentir muy bien. El gozo es aquel sentimiento que se logra cuando se alcanza una meta, cuando un deseo es realizado, cuando una expectativa se logra. Ese es un gozo, una experiencia muy emocional, muy sentida, muy especial, de satisfacción de aquel que desea algo y lo logra. Ellos anhelaban tener un hijo, deseaban tener un hijo. Y aquí está el resultado, la respuesta. Dios les complace dándoles un hijo, y esa parte sentimental toma acción y se revela ante ellos para darles unas experiencias muy importantes, muy especiales. Y alegría. La alegría, pues, es otro sentimiento que se refleja en una transformación del estado emocional de la persona. Siente ganas de reír, siente ganas de bailar, siente deseo de compartir aquella noticia, en este caso, que ha dado Dios, que van a recibir de parte de Dios. La alegría es el momento fantástico. Es una satisfacción del alma, del espíritu, de la mente. Es algo tan especial que transforma a la persona y le quita sus tristezas, sus estados de desesperación, de angustia y sobre todo de anhelos. Iban a tener este tipo de sentimientos cuando el niño naciera, cuando el niño pudiera decir papá, mamá, cuando el niño empezara a crecer. Experiencia nueva para ellos, experiencia anhelada de ellos. Un gran milagro pues se daría dándoles un niño, pero que también les cambiaría sus sentimientos, sus estados emocionales y también la parte espiritual. Esto, por supuesto, aumentaría la fe en Dios. Esto seguiría siendo el motivo para seguir en la obra de Dios, sirviendo a Dios. Y esto serviría también para que ellos dieran testimonio de la importancia de la oración y de seguir constantemente en ella para lograr lo anhelado, lo deseado. Ambos recibirían este tipo de experiencias. Y es interesante ver cómo unos padres comunes y corrientes que esperan un hijo y cuando llega el embarazo, entonces hay un regocijo. Hay una experiencia especial, maravillosa, que jamás se borra de la mente y que también, por supuesto, se siente a nivel del cuerpo. Dios estaba complaciéndoles, pero a la vez les estaba agregando unos sentimientos que no tenían antes. El gozo y la alegría. Experiencia, pues, no conocida, pero que ellos iban a empezar a mirar cómo esto les serviría en su vejez y les ayudaría para seguir confiando en Dios. Y finalmente, allí mismo en el capítulo número 1, versículos 24 y 25. Versículos 24 y 25. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres.
Esta fue una expresión de Elizabeth. Y es un testimonio que ella da ante Dios y ante la gente. El sentirse embarazada ya le hacía sentir complacida por Dios y le hacía sentir una mujer completa, una mujer dentro de la sociedad como aquella que puede engendrar un hijo. Recordemos, hermanos, que las mujeres en la época de Elizabeth y de Zacarías eran señaladas como personas con una maldición cuando no podían tener un hijo. Y el cuestionamiento de los vecinos, de los familiares, el murmullo de qué habrá hecho Elizabeth, que está pagando con una esterilidad. ¿Qué habrá hecho? Siente una culpa y recibe un castigo por algo que ha cometido. Y a lo mejor se murmuraba qué pecado tendría ella, que era castigado por Dios en no tener hijos. Así que cuando ella habla que se quitó mi afrenta, es que se me quitó la vergüenza, se me quitó el deshonor, se me quitó la pena, la tristeza, la frustración. Ya esta mujer podía estar entre las demás, sintiéndose igual a las que habían tenido hijos. Ella ahora era una mujer, mujer madre, mujer esposa, mujer útil a la sociedad, mujer que daba un fruto para continuar con la herencia, con el apellido. Ya era una mujer aceptada delante de los demás. Ya era una mujer honrada. Iba a ser mucho más honrada cuando su hijo iba a ser alguien muy importante, no solamente para Dios, sino para la sociedad en general, para el pueblo de Israel y para el mundo entero. De ella iba a nacer Juan el Bautista. Imagínense el honor que iba a recibir esta mujer, sabiendo que era el proclamador de Cristo Jesús, el que anunciaba su presencia en la tierra. Esto también hay que mirarlo desde el punto de vista de la grandeza de Dios para con esta pareja. No tenían hijo, pero ahora les da un hijo, y no cualquier hijo. Era el mejor de los hijos. Era el más grande de los hijos. Era el más importante dentro de la sociedad. Era el hombre que iba a iniciar el camino del arrepentimiento y del reino de los cielos. Iba a anunciar el reino de los cielos. Entonces Dios no solamente le dio un hijo, sino que le dio un buen hijo. Un hijo importante. Un hijo que iba a ser el guía del inicio del Evangelio del Señor Jesucristo cuando Él empezara a proclamarlo. Ella dice que ya no más tristeza, no más frustración, no más sentirse menor que las otras madres. Ella recibía de parte de Dios un gran regalo, porque había orado, porque había sido perseverante. El apóstol Pablo tiene una frase muy cortica que dice: orad sin cesar. Y esto nos lleva, hermanos, a seguir orando, a pedir sin descansar.
Dios no se tarda, porque los tiempos de Dios son diferentes a los tiempos nuestros. Y Dios nos concede los milagros cuando Él ve que deben llegar al tiempo de Dios y en el mejor tiempo para nosotros. Elizabeth y Zacarías iban a ser padres y ya ella estaba embarazada. Iba a nacer un hijo muy especial para ellos. Conclusión. Las oraciones que hace el ser humano son escuchadas por Dios. Todas. Y aún más, Dios las pone en una lista, es mi apreciación, es mi reflexión, y quizá dice, esta la voy a contestar en el tiempo en que es mucho más importante responderla para que vean mi grandeza y mi poder. Se dispone a conceder de acuerdo a lo que mejor nos conviene. Y por eso algunas respuestas de parte de Dios son: espera, esto es mejor, y aquí estoy. Las oraciones, pues, de los seres humanos, así como le pasó a Elizabeth y a Zacarías, Dios siempre las responde a la manera de Él. Aprendamos eso. Dios responde a su manera las oraciones, y no solamente a su manera, a su tiempo. Pero para nosotros, estos estudios nos deben llevar a orar constantemente. Yo no sé, y no lo dice la Sagrada Escritura, cuántos años oraron ellos por un hijo. Probablemente cuando al unirse en matrimonio y se dieron cuenta que no podían tener familia, empezaron a orar al Señor. Y ya estaban ancianos cuando el Señor les hace el milagro. ¿Cuántos años entonces de oración? Imaginémonos, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Esto para algunos puede hacerlos pensar que Dios no respondió, que Dios no escuchó, que Dios no tuvo la voluntad para conceder lo pedido. Pero quien persevera alcanza, como dice un refrán. A Dios hay que orar, hay que pedirle, hay que suplicarle y hay que ser constante en la oración. He aquí pues un ejemplo. Zacarías y Elizabeth. Les llegó el milagro cuando menos lo esperaban, cuando quizá para ellos era imposible porque físicamente no podía concebirse. Pero Dios en su misericordia, y como dice la Biblia, para Dios no hay nada imposible, les hizo el milagro. Tuvieron un hijo, y el hijo hoy en día se menciona en las Sagradas Escrituras como un hombre importante en el plan de Dios para que anunciara al Cordero que venía a este mundo a perdonar los pecados, a dar vida eterna y a llevar a los cielos a quien creían en él, o a quienes creen en él, porque sigue vigente el plan de salvación. Aplicación.
Hoy no debemos dejar de orar por lo anhelado, por lo deseado. Debemos seguir el ejemplo de esta pareja. Orar a Dios constantemente. Orar a Dios sin parar. Orar a Dios pensando en que el Señor un día responderá en el día preciso de Él y más conveniente para nosotros. Orar es la razón de cada ser que se conecta con Dios en una solicitud de su manifestación, de su gloria, de su maravillosa gracia que la puede entregar a cada uno de nosotros. Oremos siempre, no desfallezcamos y nosotros podemos ver la gloria de Dios como la vio esta pareja. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo caiga sobre cada uno de nosotros. Amén. Amén.